El gran proyecto de Enrique el Grande, un texto escrito en el siglo XVII por Maximilien de Bethungen, el duque de Zule, en 1560 al 1641. En esta tarde de día viernes voy a hablar sobre esta tesis que hubo en algún momento allí en Europa, posiblemente en Gran Bretaña, británicos que estuvieron en la Unión Europea y que desde hace más o menos 20 años vienen intentando militar esta tesis en mi mente para reformar toda Europa. A partir de esta tesina, de este pequeño extracto de este esbozo de esa tesis, es que se podrá discernir quiénes fueron y si fue legal o ilegal la intencionalidad de llevar a cabo el gran proyecto de Enrique. Esto se articulaba en torno a una serie de propuestas que apuntan a cambiar radicalmente el sistema de gobernanza de Europa. Lo que pretendían al realizar este proyecto habían captado de que mi papá venía resistiendo y se habían imaginado de que mi persona podría llegar a ser un reformador a nivel continental. Redactaron, en base a lo redactado por Sully después de que lo alejaron del poder tras el asesinato de Enrique en 1610, dicho esbozo de una nueva gobernanza europea prefiguraba algunos de los elementos fundamentales que encontraremos en el sistema de seguridad más que nada de Naciones Unidas y en la Organización de las Naciones Unidas, que era un proceso de integración continental que tomó forma de Unión Europea. Según Sully, esta idea de un nuevo orden europeo habría sido el fruto de discusiones entre Elizabeth y Enrique IX, de quien Sully se hace en cierto modo vocero un cuarto de siglo después de los acontecimientos. Estos hombres ya con un tinte histórico van intentando de que en el futuro y en el presente se englobe la Unión Europea, se haga un paralelismo con la Organización de las Naciones Unidas y que todo llegue a Inglaterra como ideólogos de todo lo que sucedió en materia positiva. Siento tener que comunicar de que todos estos individuos pertenecen al sistema y a la especie, a los orígenes patógenos anfíbicos. Son proyectos que van llevando adelante a cabo con atomicidad robótica y cibernética, y quien es Internet va poniendo cuál es la estructura intercontinental en cual las plataformas aceptan las discusiones parlamentarias a nivel organizacional. Pero los proyectos que tienen que ver con una inocencia de lavado a largo plazo, una evasión del presente y un futuro devoltístico que es sutilmente volver a los pecados de Lisboa, no tienen lugar alguno en mi vida como tesis. Reconozco que en mi cuenta quedaron muchísimas marcas. Escrito en una época en que Europa estaba desgarrándose internamente por conflictos de religiones exacerbados por la rivalidad entre un imperio que aspiraba a la hegemonía continental y estados modernos ávidos que intentaban imponer una nueva potencia. El gran proyecto proponía que los mecanismos políticos
fueran la manera de llevar a una paz duradera que los filósofos tomarían por lo menos un siglo para formular de manera teórica y que los jefes de Estado no sabrían poner en práctica sino 300 años después. Estos hombres ya proyectaban de que los presidentes eran acefálicos, ya preveían que si el faraón, el mellizo, como dicen algunos, llegaba a triunfar sobre el gran proyecto de Enrique, solamente 300 años después iba a llegar la paz duradera que los filósofos les habían enseñado. No hay posibilidades de tardar 300 años. Este continente, América, debe liderar la paz duradera. Esa paz duradera está en armonía con la terminación absoluta de la creación de patógenos, de guerras bacteriológicas, de clubes potencia para fines de destrucción de la neurología natural viviente, y la enemistad constante con Lucifer, Satanás y todos aquellos patógenos universales que destruyen el pasto puro y el agua pura, demostrado en la natural paz que deben tener los seres humanos en la mente. El gran proyecto formaba parte de genialidades que aparecen de manera tan prematura que cuando finalmente pasan a formar parte de la actualidad, ya nadie recuerda su existencia. Ellos habían previsto de que cuando existiese la posibilidad del triunfo sobre todo lo innatural en el mundo, inmediatamente empiece a disminuir la garantía del éxito a nivel soberanía y pagos. Sabían cómo es América, conocen cómo son robando, ven desde lejos cómo son minando e inmediatamente hacen proyectos para poder llevar a cabo la salvación de alguno. Demasiado adelantado para su tiempo como para poder influir en los acontecimientos. El gran proyecto no deja de ser por ello un documento de gran interés, puesto que traza los contornos de una visión gubernamental a largo plazo, a pesar de todos los grandes cambios que se han conocido en el mundo. Desde entonces hoy resuena de un modo particular fuerte. Aplaudo esta clase de tesis. No puedo garantizar la legalidad de aquellos que utilizaron cibernética y principalmente cuadrantes para llevar adelante estas tesis. La especie es lo que dice que es lo que sucede y sucedió. Los humanos cómplices envenenados son los que deben rendir ante la justicia el porqué en base a la minación. ¿Cuáles eran las grandes líneas de esta tesis? La tesis del plan Zully, que de paso era una mujer que decía que era amiga de mi abuela y venía de vez en cuando a verla. Tenía más de 150 kilos, sufría de obesidad. Cuando estaba por fallecer, los poderes federales imponían, y otros más de que occidentales, que sea como los monstruosites, que le pida las propiedades y todo lo que tenía esa mujer. En ningún momento fallé y me mantuve como un nieto respetuoso hacia la amiga de mi abuela. Zully venía siempre a verla, a mi abuela, a los 9, 10 y 11 años. ¿Cuáles eran algunos objetivos que tenía esta tesis de Europa aparte de aquellas visitas? Los objetivos eran dobles. Primero, querían garantizar una paz interna y duradera dentro de Europa. Eso ya se llevó a cabo al finalizar la Cuarta Guerra.
el año 2021 Europa comenzó un tiempo de paz. Ese tiempo de paz pasó a ser un tiempo de estudio, y ese tiempo de estudio y de análisis pasó a ser tiempo de justicia. Por eso es que los esbozos de esta tesis han dejado cosas positivas en Europa a nivel continental y lo que va quedando de las guerras. A partir del año 2021, marzo del 2021, es que Europa defiende y vive una paz interna constante. No obstante, se van encontrando con el desarrollo de la investigación, y eso duele muchísimo, y hay que enfrentar esas situaciones para poder garantizar la prolongación de la paz. Sully proponía una reconfiguración total de los territorios, a dividir proporcionalmente toda Europa entre algunas potencias y que ninguna tenga nada que envidiarle a las demás en cuanto a su igualdad, ni nada que temer en cuanto a su equilibrio, decía el proyecto. Sugerían reconstruir el espacio europeo donde conviven con el imperio, que son pretensiones hegemónicas y microestados insignificantes, para reconstruirlos en 15 bloques estatales de tamaño aproximadamente equivalente a 6 monarquías hereditarias, 5 monarquías electivas y 4 repúblicas. De este modo se establecería un equilibrio de las potencias. Pero esa configuración geopolítica no tenía por esencia el equilibrio de las potencias. Sully lo que proponía más bien era una idea totalmente nueva, que es la de la seguridad colectiva, que es la misma finalidad que tiene en los escritos Naciones Unidas, que han encontrado lamentablemente la mayor cantidad de patógenos milagros que se han hecho a través de orina. No obstante, estos patógenos no piensan, no disciernen, no reflexionan, no tienen conciencia, y todo lo que ha quedado escrito se computa directamente como virtud humana, leyes organizacionales que han sacado de la mente de las personas, y el autómata se ha hecho pasar por el humano, y es por eso que tiene validez los escritos de Naciones Unidas. Por supuesto, todo depende en qué manos esté. Sully va más lejos todavía que los artífices de la ONU o de la Unión Europea, ya que imaginaban establecimientos de un verdadero ejército europeo que les brindara un andamiaje europeo a los medios de acción en relación al exterior, o impidiendo al mismo tiempo que los estados individuales, que ya no se dispondrían de aparatos militares nacionales capaces de oponerse a ejércitos europeos, emprendieran acciones bélicas. Imaginaban un cuerpo de caballería, imaginaban tantos cañones, tantos navíos, un proyecto muy interesante donde comunicaron que me consideraban un rey, un príncipe europeo, y había aceptado con mucha alegría ese principio. Lamentablemente los patógenos que han minado e invadido para robar, principalmente a nivel sectario, hacen de que nuevamente mis pies estén sobre la tierra americana, pero siempre recuerdo a quienes han tenido la intención de cambiar la perspectiva de especie a nivel continental e imaginar una nueva Europa independientes de los occidentales, y principalmente del Vaticano y las tropas desaparecistas. La visión de Sully era la de un continente unido, estable, poderoso, donde los flujos comerciales y humanos no encontrarían ningún obstáculo, y donde cada uno sería libre en sus ideas y en sus creencias. Pero más aún, Sully introduce una idea que esperaría más de 2 siglos para desarrollarse, particularmente la de la pluma de Thomas Jefferson,
que fue el autor de la Declaración de la Independencia en 1776, la idea de que todos los seres humanos tienen derecho a ser felices. Ojalá que pueda seguir el proyecto allí, al margen ya de mi persona, en base a que debo estar del lado del continente americano. África ha dado una orden no masónica. Alguien debe ser dueño del continente. No hay cómo pararlos, no hay cómo aminorarlos. Se potencian en hacer el mal y van hacia otros continentes al hacer el mal. Y es a partir de allí que tengo que priorizar mantener los pies sobre América. No obstante, mi más profundo deseo a que la pluma de Thomas Jefferson y la idea de que todos los humanos tienen el deber y el derecho de ser felices sea una realidad allí en el continente europeo.